¿Qué tal, estudiantes de quinto de secundaria? Vamos a realizar la experiencia de aprendizaje 2 de la carpeta de recuperación del año 2022, que lleva por título Aplico las tasas de interés y el IGB a diversas situaciones. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces la situación significativa de la experiencia número 2, el propósito de la experiencia, el producto y por supuesto las evidencias que nosotros debemos presentar. Esta experiencia 2 está dividido en 6 actividades que vamos a resolver. Actividad número 1, emplea el porcentaje en situaciones comerciales. Tenemos aquí que aplicar porcentajes en situaciones comerciales en este ejemplo. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y resaltes los datos más importantes. Una vez que has leído la situación, vamos a comprenderla, respondiendo las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuál es el presupuesto para las compras de la semana? ¿Qué productos se comprarán? Número 3, ¿qué porcentaje del presupuesto destinarán para la compra de lácteos? Número 4, ¿qué significado tiene 20% en frutas? Número 5, ¿qué te pide la situación significativa? Recuerda que estas respuestas es en función del problema mencionado. Luego diseñamos una estrategia o plan. Número 1, describe tu procedimiento. Vamos a identificar nuestros datos, elaboraremos una tabla donde vamos a colocar los porcentajes de cada cosa que vamos a comprar y luego vamos a calcular el dinero que equivalente a cada porcentaje. Como estás observando, hemos elaborado nuestra tabla con los productos y los porcentajes que representan. Luego ejecutamos la estrategia o plan. Número 1, vamos a calcular el dinero destinado a las verduras. Es el 25% de 400, 25 sobre 100 por 400, 100. Número 2, calcular el dinero destinado para la compra de lácteos. Es el 15% de 400, 15 sobre 100 por 400, eso resulta 60. Número 3, el dinero destinado para las menestras, 30% de 400, 30 sobre 100 por 400, eso es igual a 120. Número 4, el dinero destinado para la fruta, que es el 20% de 400, 20 sobre 100 por 400, eso es igual a 80. Número 5, calcular el dinero destinado para los artículos de limpieza, que es el 10% de 400, 10 sobre 100 por 400, eso resulta 40. Luego vamos a reflexionar sobre lo desarrollado respondiendo las siguientes preguntas. Número 1, ¿de qué otra manera puedes responder a la pregunta de la situación? Número 2, ¿qué dificultades tuviste al desarrollar la situación y cómo lo superaste? Recuerda que estas respuestas es en función de la situación anterior. Actividad número 2. Determina el interés simple en una situación de contexto. Como estás observando en pantalla, tenemos que resolver problemas de interés simple. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces dicha situación acerca de el precio al contado de un camión que desea adquirir una comunidad. Luego analizamos la situación, como por ejemplo resaltar el precio del camión al contado, cuánto ha pagado la comunidad y cuánto le falta por cancelar. Luego resaltar cuánto vale la tasa de interés. Luego vamos a recordar cómo se calcula el interés simple, que es el producto del capital por la tasa y por el tiempo, recordando que la tasa y el tiempo deben estar en las mismas unidades, pero si el tiempo está expresado en meses, el interés se calcula de esta manera: capital por la tasa por el tiempo sobre 12, pero si el tiempo está en días, el interés es capital por la tasa por el tiempo entre 360. Resolvamos nuestra situación anterior. Debemos calcular el interés. Para hacerlo, el capital recuerda que es $84,000. La tasa de interés es el 18%. El tiempo, 6 meses. Como el tiempo está en meses, vamos a utilizar la segunda fórmula. Interés es capital por la tasa por el tiempo entre 12. 84,000 por 18% es 0,18 por 6 sobre 12 y todo eso resulta 7,560, el interés generado. Luego, el precio final por la compra del camión será los 96,000 soles que cuesta el contado más el interés, que es 7,560, dándonos un total de $103,560. Actividad número 3. Resuelve situaciones comerciales determinando el IGB.
Entonces, para poder entender dicha situación, te recomiendo que leas 2 o 3 veces este problema para poder aplicar el concepto del IGB. Luego, a partir de la situación antes mencionada, vamos a responder algunas preguntas. Número 1. ¿Qué alternativa le resulta más conveniente a Carlos si va a comprar 8 polos blancos y 10 polos negros para una prueba? Número 2. Carlos le pide un consejo a su amiga Carolina. Ella le dice que no debe preocuparse por la diferencia que existe entre ambas alternativas. ¿Estás de acuerdo con Carolina? Justifica tu respuesta. Y número 3, si el taxi en vez de cobrar 15 soles cobra 20 soles, ¿cambiaría tu elección? Recuerda que estas respuestas es en función al texto anterior. Luego tenemos por aquí el concepto del IGB. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces. Luego aquí tenemos un ejemplo para aplicar el concepto del IGB, que es en total el 18% del precio de un artículo. Entonces, en este ejemplo, el IGB debe ser el 18% del precio de venta de un objeto. Eso es igual 18% por cuánto cuesta ese juego de comedor, 1200. 18% es 0,18 por 1200, 216. Sería el IGB, por lo tanto el precio final sería los 1200 más el IGB 216 y eso nos da 1416. Luego vamos a comprender la situación antes mencionada. Número 1, ¿en qué consiste la alternativa A? Número 2, ¿en qué consiste la alternativa B? Número 3, ¿qué es el IGB? Número 4, ¿cuántos polos blancos y negros le solicitan a Carlos? Número 5, ¿cuál sería el motivo de cambio de elección de alternativa? Recuerda que estas respuestas es en función de la situación anterior. Luego vamos a diseñar una estrategia para responder dichas preguntas. Primero vamos a identificar nuestros datos. Elaboraremos una tabla donde vamos a colocar la cantidad de polos blancos y negros. Aplicamos la definición del porcentaje para calcular el IGB y calculamos el precio unitario de cada polo y el costo total por polos negros y blancos. Como observamos en la primera parte o la primera opción, el polo blanco cantidad son 8, polo negro son 10, el precio sin IGB es de 25 y 40 soles respectivamente y recordemos que el IGB es el 18%. Con estos datos vamos a ejecutar nuestro plan. Polos blancos son 8, polos negros son 10, el precio sin IGB 25 y 40 soles. Vamos a calcular el precio del polo blanco incluyendo el IGB para la fábrica Diana. El precio son 25 soles, el IGB es el 18% del precio de venta. En este caso, el IGB sería el 18% es 0,18 como estás observando por 25 soles, 4,5. Por lo tanto, el precio más el IGB sería 25 más 4,5, 29,5. Sería el precio por un polo blanco con IGB. Luego, número 3, vamos a calcular el costo total de polos blancos de la fábrica Diana. Cada polo blanco te cuesta 29,5 y como son 8, en total nos sale 236 soles. Luego, número 4, vamos a calcular el precio de un polo negro incluyendo IGB. El precio normal es de 40 soles sin IGB. El IGB es el 18% del precio de venta, es decir, 18 sobre 100, 0,18. Calculando el IGB 0,18 por 40, 7,2. El precio final sería el precio más el IGB 40 más 7,2, 47,2. Número 5, vamos a calcular el costo total de los polos negros de la fábrica Diana, que sería el costo total 47,2 por los 10 polos que vamos a adquirir. En total nos daría 472 soles. Número 6, calculamos el costo total de polos blancos y negros. Sería 236 más 472, dándonos un total de 708 soles. Luego vamos a diseñar nuestro plano de estrategia para la otra alternativa. Primero vamos a identificar nuestros datos, elaboramos una tabla donde vamos a colocar la cantidad de polos blancos y negros y su precio con IGB, y luego vamos a calcular el costo total de polos blancos y negros, recordando, ¿no?, que polos blancos son 8, polos negros son 10, para esta segunda opción 30 soles y 45 soles el precio con IGB y la movilidad nos cobra 15 soles. Ejecutamos el plan. Primero vamos a calcular el costo de los polos de la fábrica Patricia, organizándolos en esta tabla como estás observando. Luego vamos a calcular y resaltar el precio del polo blanco incluyendo IGB, de acuerdo a nuestros datos, es de 30 soles.
y el costo total de polos blancos sería 8 por 30, 240 soles. Luego vamos a calcular el precio de polo negro incluyendo IGB de la fábrica Patricia, que de acuerdo a nuestra tabla, eso ya nos dan como dato, es de 45 soles. El costo total sería 10 por 45, 450. Y número 6, el costo total por polos blancos y negros de la fábrica Patricia, 240 más 450, 690. Pero el costo final, aparte de los polos, también vamos a incluir el taxi. 690 más 15, 705 soles. Luego vamos a responder reflexionando sobre lo desarrollado. Número 1, respondí las preguntas de la situación. 2, si el taxi en vez de cobrar 15 soles cobra 20 soles, ¿cambiarías tu elección? Número 3, ¿qué dificultades tuviste para desarrollar la situación y cómo superaste dichas dificultades? Recuerda que las respuestas es en función del desarrollo anterior. Actividad número 4, explica la importancia del ahorro. Tenemos la siguiente lectura acerca de cómo explicar en qué consiste el ahorro para sustentar su importancia. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces dicho texto y resaltes las partes más importantes. Luego tenemos por aquí una infografía donde comparan el ahorro formal e informal. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces. Luego vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué ahorrar e invertir son decisiones económicas importantes? Luego, ¿qué tipo de ahorro elegirías para guardar tu dinero? Luego, menciona 3 acciones concretas para empezar a ahorrar. Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Actividad número 5. Explica la importancia de invertir para incrementar ganancias. Tenemos aquí el texto, la inversión. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resalte las partes más importantes. Luego vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se invierten el tiempo y el dinero para mejorar los ingresos económicos? Explica las ventajas del ahorro y la inversión para mejorar con responsabilidad los recursos económicos. ¿Por qué decimos que el ahorro y la inversión son complementarios? Explica una alternativa para invertir responsablemente tus recursos y mejorar tu calidad de vida. Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Tú lo puedes cambiar o modificar. Y actividad número 6. Planifica y elabora la infografía sobre el uso de tasas de interés IGB y la importancia del ahorro y la inversión. Como estás observando en este punto número 1, estamos elaborando nuestra infografía considerando la siguiente información que hemos aprendido. Por ejemplo, cuál es el propósito de mi infografía, cuál es la temática que estoy abordando, qué ideas desarrollaré en mi infografía, qué estructura y extensión tendrá mi infografía, quiénes serán los destinatarios de mi texto, qué registro será el más adecuado para mi infografía. Recuerda que estas respuestas tú las puedes cambiar o modificar. Número 2, vamos a ponernos manos a la obra, teniendo en consideración que debes tener en cuenta todos los recursos que vas a utilizar. También ten a mano la planificación anterior que hemos elaborado y también ten en cuenta las características y elementos que tiene una infografía. Luego, como estás observando en pantalla, tenemos nuestra infografía, nuestro texto, nuestros datos acerca del ahorro y la inversión. Luego tenemos por acá por qué un préstamo nos ayuda a invertir, qué es el IGB, qué es el interés simple y la importancia de ahorrar e invertir. Recuerda que esta infografía tú lo puedes cambiar o modificar. Luego vamos a revisar y corregir nuestra infografía teniendo los siguientes criterios. Mi infografía responde a la situación comunicativa, sí. Las ideas son claras, precisas y evidencian recomendaciones concretas, sí. Las ideas son coherentes con el propósito de mi texto y tiene cohesión, sí. Uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, sí. Las imágenes y la estructura de mi información facilitan la comprensión del texto, sí. Evalúo permanentemente mi infografía, si responde a la situación comunicativa, sí. Luego vamos a evaluar nuestros resultados con los siguientes criterios de aprendizaje. Seleccioné estrategias para determinar el interés simple y el IGB en una situación de contexto, lo logré. Mi infografía responde a la situación comunicativa. Considera el propósito, destinatario, tipo de texto, formato y selección de fuentes de información, sí. Las ideas son coherentes con el propósito de mi texto y tienen cohesión, sí. Las imágenes y la estructura de mi información facilitan su comprensión del texto, sí. Expliqué la importancia de ahorrar e invertir para usar responsablemente los recursos, sí.
Propuse alternativas para usar los recursos económicos teniendo en cuenta los posibles riesgos, sí. Con esto estamos terminando la experiencia número 2 de la carpeta de recuperación del año 2022 para los estudiantes de quinto de secundaria. Recuerda, tómalo como un ejemplo. Muchas gracias.